Seguro que has pensado qué diferencia hay entre quería, querría, quisiera. Bueno, es el verbo querer y supongo que te lo preguntas por la forma de la cortesía. Obviamente hay millones de usos, pero para la cortesía, en una tienda, ¿qué debo decir? ¿Quería una camisa? ¿Querría una camisa? ¿Quisiera una camisa? ¿Quería una cerveza? ¿Qué? Bueno, la diferencia es muy pequeña, realmente. Quería oficialmente es el pretérito imperfecto de indicativo. Y está bien, yo creo que es la alternativa más famosa y más sencilla para añadir cortesía en tu petición y no decir quiero unos zapatos. Pues quería unos zapatos. Es una forma extra de darle un poquito más de cortesía. Querría oficialmente es un condicional. Querría. Y funciona igual que quería. Pero no sé, yo soy española y yo prefiero decir quería. Es más fácil que hablar querría, ¿no? Si yo prefiero quería y soy española, me imagino que tú también vas a preferir hacerlo de una forma más sencilla. Quería. Así no tienes que hacer querría con la doble R. Pero los dos significan lo mismo. Quisiera. Oficialmente quisiera es el imperfecto de subjuntivo. Quizá no conoces eso de momento y no pasa nada, pero has escuchado la palabra quisiera, quisiera. Quizá tus libros cuando viajas a España dicen quisiera unos zapatos, por favor. Vale, ¿qué es eso? Oficialmente es un imperfecto de subjuntivo y es otra forma de decir quiero, pero con más cortesía. En mi opinión, al menos en España, es más elegante. Para mí es el top de la cortesía. A mí me parece mucho, pero depende de las personas. Entonces, dentro de la cortesía, en España, quería, muy natural, querría, natural también, pero más difícil para pronunciar, así que mejor no lo voy a usar. Y quisiera, que es un poquito más elegante. Por cierto, si conoces el imperfecto de subjuntivo, ya sabes que hay dos. Quisiera, quisiese. Bueno, pues para esto de la cortesía solo usamos quisiera. Quisiera unos zapatos, por favor. No vamos a hablar quisiese unos zapatos, ¿vale? Esa forma no la usamos en la cortesía. Así que ya tienes tres opciones. Un tip final. Cuidado si hablas inglés en traducir como I would like, me gustaría, porque me gustaría lo usamos también para añadir cortesía, pero lo usamos con acciones. Me gustaría ir a Japón, me gustaría comprar un coche nuevo, me gustaría visitar este museo. Lo usamos con acciones, pero con cosas. En España suena raro. Si tú vas al bar y dices, hola, me gustaría una cerveza, es un poco raro. Nosotros no usamos eso. Es mejor decir quería una cerveza. I would like a beer. Pero me gustaría una cerveza, no. Me gustaría unos zapatos, no. Me gustaría comprar una casa, sí, porque es una acción, comprar. Nada más.